Pues en primer lugar quiero agradecerles a ustedes que se han conectado, que se han tomado la molestia para hablar en esta tarde un poquito sobre derecho procesal constitucional y sobre derecho constitucional. Quiero en primer lugar agradecer a mis queridísimos amigos Giovanni Figueroa y Eder Caballero por organizar este magnífico seminario del que he estado muy pendiente y me parece que, como todos ustedes saben y a todos los que nos encanta el derecho, pues sabemos que el derecho siempre va más adelante en la sociedad y el derecho siempre se encarga de regular lo que nos sucede a nosotros como mujeres y como hombres que vivimos en una sociedad. Y si ahora toca cuidarse, toca guardarse, pues los abogados nos toca justamente tomar lo que está pasando y tratar de mejorar las circunstancias con independencia de lo que pase. Así que muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias por invitarme, a ustedes por tomarse este tiempo y además quiero decir que me honra muchísimo formar parte de una serie de ponentes que entre ellos están mi queridísimo maestro Raúl Canosa, mi queridísimo amigo y admirado Miguel Carbonell y entre otros como Mauro Arturo, Emanuel y muchos más a los que se les tiene un gran cariño. Si les parece bien, voy a tratar de dar algunas pautas sobre esta ponencia, la que he denominado Suprema Corte y Principio Democrático, para principalmente tomar algunas ideas a lo que me refiero con esto. Igualmente, y también quería disculparme en un momento dado por no estar más formal para esta presentación, pero debo de confesarles que hace bastantes días ya tuve que huir por los problemas que hay y nos resguardamos, mi familia y yo, en una casa en la playa. Así que pues son tiempos ahorita extraordinarios, son tiempos de charlar de manera más informal, así que así tomemos esta ponencia. Fíjense bien, cuando me refiero al término Suprema Corte y Principio Democrático, tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver sobre una cuestión, sobre una profunda definición de lo que significa la Constitución, de qué mecanismos hay para proteger este principio que embona la Constitución y qué entendemos en la relación de justicia constitucional y democracia, o particularmente de Constitución y justicia constitucional, y cómo impera el principio democrático en este tipo de jurisdicción. Si nos atenemos a la definición que dice Manuel Aragón o que establece Manuel Aragón sobre Constitución, los que han tomado clase conmigo en maestría, en doctorado o en licenciatura saben que, aunque no tengo preferencia por una definición, hay una definición que yo digo o que yo creo que me parece que embona todo lo que significa la Constitución. Manuel Aragón dice que no hay mejor forma de definir a la Constitución como la forma jurídica de la democracia. Y esto supone porque al momento de crear una Constitución por un momento constituyente, un momento extraordinario constituyente, como dice Bruce Ackerman, entendemos que el principio democrático embona justamente en esa ley fundamental. Luego entonces, si la Constitución es la forma jurídica de la democracia, habría que preguntarnos entonces si la justicia constitucional, que como dice Hans Kelsen, es la única manera para poder entender a la Constitución como racional normativa, tiene entonces la misión constitucional de justamente proteger este principio democrático. Pongo el siguiente ejemplo. Si ustedes miran la Constitución mexicana y ven el artículo 40, verán que la Constitución mexicana establece en su artículo 40, si es que no me equivoco, que en los Estados Unidos mexicanos o México tiene una república representativa, democrática, laica y federal. Luego entonces habrá que preguntarse si la justicia constitucional debe de interpretar este principio para justamente poder invalidar, interpretar, abonar en las sentencias aditivas o interpretativas justamente el principio democrático. La gran pregunta que surge, y me parece que grandes colegas en este seminario han tratado este tema, es ¿qué entendemos por principio democrático? Porque todos sabemos que al hablar de Constitución hablamos de la norma más general y abstracta que hay, y que justamente por su lenguaje polisémico, por su lenguaje abstracto, o por su lenguaje completamente interpretable en un siglo o en otro, a veces la justicia constitucional tiende a equivocarse sobre lo que interpreta por justamente este principio. Luego entonces, habría que preguntarnos si, como dice Manuel Aragón, y a partir de esta definición, cómo debe entenderse la manera en que opera este principio democrático. Hay un tema que me parece fundamental. Si ustedes leen esta magnífica obra de Hans Kelsen, La justicia constitucional, o como también lo denomina la garantía jurisdiccional de la Constitución, veremos que al final de esa obra, y a quien le interese tengo un paper en PDF que me parece espectacular, con mucho gusto se los mando. Kelsen dice, al final en esta obra,
habla sobre la significación jurídica y política de la justicia constitucional. Y Kelsen, en el quinto párrafo de esta parte, a punto de terminar su obra, se refiere justamente a la relación que hay entre mayorías y minorías parlamentarias. Porque, dice Kelsen, la democracia supone no justamente la omnipotencia de la mayoría frente a las minorías, sino la manera en que existen esos equilibrios entre mayorías y minorías. Porque en eso, dice Hans Kelsen, radica la paz social. De ahí que la justicia constitucional tenga como el más alto fin engrandecido y engrandecer esa paz social de la República Democrática. Luego entonces, si nos ponemos a pensar en las palabras de Kelsen, encontramos que la justicia constitucional tutela la paz social al momento de custodiar la relación que hay entre mayorías y minorías parlamentarias. Sin embargo, surge otro problema, y es un problema que me parece apasionante. Los colegas que justamente están aquí conectados y a los cuales se los agradezco, saben que hay para mí, si algunas obras son las que me encantan, son aquellos que tratan de esta relación que hay entre justicia constitucional y democracia, como alguna vez escribió esta magnífica obra Víctor Ferreres, o como sobre lo que también se ha referido Luigi Ferrajoli al hablar de la democracia sustantiva, o por ejemplo en lo que ha hablado Bruce Ackerman al momento de hablar de los momentos extraordinarios constituyentes. Si nos ponemos a pensar en la relación que hay entre justicia constitucional y democracia, el problema es bastante fuerte, por una razón, porque todos entendemos el enorme dilema democrático que hay, más allá de las palabras que decía Hans Kelsen desde antes de 1920, y tiene que ver por una razón. Si el juez constitucional no tiene la misma legitimidad democrática que tiene el legislador, ¿cómo podemos argumentar en favor de la justicia constitucional cuando estamos hablando de si tiene las suficientes credenciales para poder invalidar una norma que justamente aprueba el Parlamento democrático? Y esto por una razón, porque no importa si se trata de un sistema parlamentario o de un sistema presidencialista, el Parlamento siempre debe ser el centro del sistema político en una democracia, por varias razones. Entre ellas porque sabemos que el Parlamento es el único órgano que de manera permanente y ordinaria puede justamente controlar de manera permanente al Ejecutivo. Al día de hoy lo estamos viendo en este país y en muchos otros. Es el Parlamento el órgano que puede justamente custodiar esa relación. Por otra parte, como dice Jeremy Waldron, justamente los ciudadanos estamos investidos de una especie de instinto constitucional porque sabemos que las leyes tienen estas credenciales democráticas porque han sido elaboradas justamente por aquellas personas que nosotros hemos electo de manera democrática. Sin embargo, surge entonces el siguiente problema. Si la justicia constitucional, sin importar el modelo del que estemos hablando, del modelo europeo kelseniano creado en 1920, en la cual el órgano tiene el monopolio de rechazo y que puede expulsar una norma jurídica del sistema jurídico, o el sistema norteamericano creado en la sentencia de Marbury versus Madison, a lo que se refería desde antes en el Federalista número 78, Alexander Hamilton, que el juez puede inaplicar una norma, sin importar el sistema en el que tengamos. Cuando el juez constitucional expulsa una norma jurídica o la inaplica, o de manera mixta en México, ya sea que la inaplica o la expulsa, tratándose de ser la Suprema Corte, ¿qué tan legítimo, democráticamente hablando, es esto en un dilema sobre principio democrático? Y esto supone un problema bastante grande. ¿Qué argumentos pueden darse en favor de la justicia constitucional para decir que la labor que lleva a cabo no es del todo antidemocrática? Porque si a final de cuentas el principio democrático que está tutelado en el artículo 40 en la Constitución mexicana, y si entendemos que la democracia al final de cuentas es el gobierno del pueblo y que sabemos que esas decisiones democráticas solamente y justamente se hacen porque la mayoría puede tomar una decisión, porque al final de cuentas esa es la mejor forma de todas las peores formas de gobierno. Es la única forma que reconocemos o podemos reconocer que entre todas las ciudadanas y ciudadanos todos somos iguales, todos somos libres. Y la única forma es contando el voto de todos. Y si al final de cuentas en una decisión hay mayoría, se entiende entonces que es justamente esa mayoría la que puede tomar una decisión pública. Luego entonces, como dice muy bien Jeremy Waldron, el que justamente está en contra del control judicial de constitucionalidad, si al final de cuentas la sociedad no está de acuerdo y gana la mayoría, ¿por qué entonces el Tribunal Constitucional, que se compone de 12 miembros, o se compone de 9 como en Estados Unidos, o se compone de 11 como en México, si al final de cuentas
¿Por qué se iba a tomar una decisión con tan pocos votos? Podemos justificar que eso es democrático y no lo que decidió justamente el Parlamento momentos antes. Ese es un enorme problema que subyace en la gran teoría de la Constitución. ¿Qué argumentos podemos dar? ¿Qué argumentos podemos decir para justificar que el papel que hace el juez constitucional o el tribunal constitucional se entiende que es lo suficiente? Eso es un enorme problema. Hay un tema que me parece fundamental en este sentido, y es que hay, me parece, tres grandes argumentos que podemos dar. El primero es el que dice Luigi Ferrajoli, y que me parece que es lo suficientemente fuerte para poder argumentar en favor del Tribunal Constitucional. Luigi Ferrajoli dice un argumento bastante interesante, y es el que el problema está en qué entendemos por democracia. Luigi Ferrajoli a lo que se refiere es que la democracia valdría muy poco o sería una concepción muy equivocada o mínima de democracia si nosotros entendemos que simplemente la democracia se reduce a la decisión de la mayoría. Qué poca definición sería de democracia, dice Luigi Ferrajoli. Por una razón, porque por democracia debemos entender el gobierno del pueblo. Y podemos entender que solamente el pueblo puede gobernar, o todo ese pueblo puede gobernar, si se están respetando al mismo tiempo los derechos de libertad, los derechos de igualdad, de dignidad y de vida de todos ellos. Y que basta y sobra con que solamente un derecho a la libertad, o un derecho a la vida, o un derecho de esos justamente implicados en ese procedimiento público de decisión, no es tomado en cuenta. Cuando pasa eso, dice Luigi Ferrajoli, basta y sobra con que alguno de ellos no se respete algún derecho que tienen estas personas para que la democracia esté en peligro. De ahí entonces, cuando el Tribunal Constitucional invalida una ley que va en contra de alguno de estos derechos fundamentales, no está yendo en contra de la democracia, está justamente preservando la democracia. No es que esté en contra del principio democrático, sino que está al servicio de la República Democrática. A mí me parece que el argumento de Luigi Ferrajoli es excepcional. De ahí que Luigi Ferrajoli por eso haga una distinción justamente entre democracia sustantiva y democracia procedimental. Cuando ustedes que se están viendo esta ponencia aburridísima, seguramente les interesan los temas constitucionales, y estén dialogando con alguien o estén discutiendo con alguien que esté en contra de la justicia constitucional o que esté en contra de la jurisdicción constitucional, justamente háganle este argumento. Y díganle, el problema está en qué entiendes tú por democracia. ¿Entiendes tú o tienes una idea de democracia procedimental? ¿O tienes una idea de democracia sustantiva? Porque si tienes una idea de democracia sustantiva, o para ti la democracia es mucho más que lo que quiere la mayoría, luego entonces tú no estás en contra de la justicia constitucional. Tú estás a favor de un sistema robusto del juez constitucional que pondera, postula, protege y desarrolla la Constitución. Ese por un lado es el argumento de Luigi Ferrajoli, que me parece de lo más apasionante. Hay otros argumentos que también podemos encontrar en esta larga teoría o en esta larga argumentación sobre la relación que hay entre la justicia constitucional y la democracia. Por ejemplo, un argumento que me parece excepcional es el de Bruce Ackerman. Bruce Ackerman habla sobre las credenciales democráticas de la Constitución y las credenciales democráticas de la ley. Si se ponen a pensar, cuando se habla de credenciales democráticas, tanto la Constitución y la ley las tiene. Luego entonces, cuando el juez constitucional, que no está justamente investido de esta legitimidad democrática, parecería que tiene problemas en el momento de invalidar una norma si considera que es contraria a la Constitución. Pero Bruce Ackerman hace justamente un argumento que me parece extraordinario. Bruce Ackerman dice, piensen ustedes en el momento extraordinario que supuso de deliberación pública la creación de una Constitución. Es un momento extraordinario democrático, porque cuando se crea una Constitución por el poder constituyente, en la que el pueblo que es libre y soberano y que cede esa soberanía justamente a los representantes del pueblo para hacer una Constitución, dice Bruce Ackerman, es un momento único. Es un momento en el que solamente y de manera extraordinaria se está fundando un Estado. Bien decía Hans Kelsen que de ahí derivaba la
el fundamento jurídico o el fundamento político de validez de una constitución, en la Grundnorm. Un momento extraordinario, un momento revolucionario, un momento que no suele pasar, un momento que, y justamente por eso, a partir de ese momento tiene estas credenciales democráticas. De ahí que dice Bruce Ackerman, por ese momento extraordinario es el pueblo que le ha dado estas credenciales democráticas a la Constitución. Ha sido todo el pueblo el que ha participado. Ha sido el pueblo que después de una lucha, como una revolución o como una independencia, justamente por eso crea la Constitución. Pero como ustedes saben, cuando la Constitución está establecida y se funda el Estado, la Constitución también establece los poderes constituidos, es decir, los órganos que llevan a cabo las funciones legislativas, la función judicial y la función ejecutiva. Son poderes constituidos, son poderes que justamente dependen del desarrollo de las competencias establecidas en la Constitución. Y como poderes constituidos, no pueden ir en contra de la voluntad del poder constituyente. Y si no pueden ir en contra de la voluntad del poder constituyente, significa entonces que solamente las competencias que tienen atribuidas en ese texto constitucional son las que tienen que desarrollar. Porque al final de cuentas deben su existencia a la Constitución. Es más, no solamente se trata de las competencias y facultades que tiene la Constitución, se trata también entonces justamente de el desarrollo que pueden hacer de los derechos fundamentales, de los desarrollos, de los derechos y de las libertades fundamentales que tienen ahí. De ahí que no basta con que puedan desarrollar las competencias que tienen asignados, sino que además en el desarrollo de esas competencias, además justamente de desarrollar esos derechos y esas libertades, no pueden contradecirlas. En este sentido, y de acuerdo al seminario al que me invitaron y estoy sumamente agradecido, cabe este argumento que dice Bruce Ackerman. Bruce Ackerman dice, justamente y por eso, si se ponen a pensar, una ley es un producto normativo, obviamente, y que refleja la voluntad normativa del Estado, pero no del pueblo, sino de un poder constituido. No del pueblo que participó en el momento extraordinario y soberano del poder constituyente, sino en el momento político del desarrollo de ese órgano constituido. Y de ahí que las credenciales, dice Bruce Ackerman, que tiene esa ley, son de los políticos y no del pueblo. De ahí que cuando la justicia constitucional invalida una de estas normas que van justamente contrarias a la Constitución, está justamente invalidando una ley que tiene estas credenciales políticas para justamente hacer afirmar y para justamente hacer sobrevivir y para justamente preservar y para justamente garantizar lo que está establecido en la ley fundamental, en la Constitución. Otro argumento que me gusta mucho, y ya para cambiar de tema, porque seguramente pueden ver que me fascina, es el argumento que tiene que ver con... hay varios, está el de Dworkin, está el de Aaron Barak, pero me parece que por el tiempo nada más me voy a referir al que hace Robert Alexy. Si a alguno de ustedes les interesa ese tema, díganme con muchísimo gusto, les mando algún paper sobre ese tema que me parece extraordinario. Fíjense lo que dice Robert Alexy. Robert Alexy dice algo que me parece extraordinario. Robert Alexy, como ustedes saben, tiene una obra extraordinaria que se refiere a la teoría de la argumentación de los derechos fundamentales, que se refiere a la teoría igualmente en general de la ponderación, de la proporcionalidad, de la argumentación jurídica. Y Robert Alexy hace un argumento en favor de la justicia constitucional que me parece excepcional. Dice, bueno, es cierto. Cuando se habla de justicia constitucional, estoy de acuerdo, dice Robert Alexy, que la justicia constitucional no lleva a cabo una representación democrática. Lo comparto. Justicia constitucional, al final de cuentas, y los integrantes de esos órganos no son electos por el pueblo. Así que, desde luego, no llevan a cabo una representación democrática. Pero dice algo bien interesante Robert Alexy. Dice, lo que sí hay que aceptar es que la justicia constitucional lleva a cabo una representación argumentativa. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el juez constitucional, dice Alexy, está ponderando si una norma jurídica es contraria o no a la Constitución, está pensando en algo excepcional.
porque no está justamente estudiando o analizando la validez de esta ley simplemente de acuerdo a argumentos políticos. No está tomando en cuenta si esta norma debe de pervivir o debe ser válida constitucionalmente, si a final de cuentas fue creada de acuerdo a la Constitución con los procedimientos parlamentarios necesarios, sino que justamente, dado que esa ley fue creada a través de votos, en una sesión en donde se votó, en una sesión en donde se tomó en cuenta a final de cuentas el principio democrático. Cuando eso pasa, dice Robert Alexy, cuando los argumentos de los políticos se imponen sobre otros porque hay mayorías, y eso es completamente normal en cualquier estado constitucional, el juez constitucional, al momento de ponderar la validez constitucional de la norma, no toma en cuenta justamente cuántos votos o cuántos escaños participaron, sino que lo que toma en cuenta son los argumentos sobre si esa norma va de acuerdo a los principios y normas establecidos en la Constitución. Principios y derechos, además de libertades, que justamente competen y corresponden a cada uno de los integrantes de ese pueblo democrático. Y si justamente el juez constitucional considera que esa norma va en contra de esos derechos o esas libertades, cuando la invalida, lo que toma en cuenta es el principio democrático que justamente va en contra de esos derechos fundamentales de los ciudadanos. El argumento de Robert Alexy me parece excepcional y me parece que buena parte de mis colegas que han hablado en este seminario se han referido a los argumentos de Alexy. Igualmente se han referido a algunos de Aaron Barak, de Ronald Dworkin, de Luigi Ferrajoli y de muchos más que justamente defienden el principio democrático cuando está en jaque con la justicia constitucional. Me parece que estos argumentos nos pueden ayudar bastante a justificar una decisión del juez constitucional cuando se trata de derechos. No por nada, y para los que me conocen saben que soy un enorme admirador del constitucionalismo norteamericano, no por nada cuando los padres fundadores de la Constitución de 1787 crearon la Constitución de Estados Unidos, no pusieron un catálogo de derechos humanos al principio. No pusieron un catálogo de derechos fundamentales. Los padres fundadores, justamente siguiendo en su deliberación lo que pensaban sobre la teoría de Rousseau, de Montesquieu, de John Locke, ellos pensaban que bastaba y sobraba con que el gobierno estuviera perfectamente delimitado en la Constitución, que perfectamente estuviera delimitado ese poder tan peligroso como era el poder legislativo y no el poder ejecutivo, que por eso encuentran que el legislador está en el primer artículo de la Constitución. Pensaban que era más peligroso que el presidente. Estamos hablando de 1787. Pero que después, justamente para condicionar el que siguiera la Unión Unida de los Estados Unidos, se condicionó que hubiera una segunda carta constitucional, el Bill of Rights, porque al final de cuentas había que delimitar cuál era justamente el campo de actuación de los poderes constituidos. De ahí que los derechos fundamentales, como componentes estructurales del principio democrático, sean ese núcleo del principio democrático. De ahí que cuando la justicia constitucional preserva esos derechos, está preservando la democracia. Y por último, y antes de acabar, hay un tema que igualmente quiero tocar de manera muy rápida. Y tiene que ver con la manera en que el principio democrático, más allá de salvaguardar en la teoría constitucional la legitimidad del juez constitucional, ¿cómo podemos encontrar algunas decisiones que tengan que ver con la manera en que funciona la justicia constitucional? Y esto tiene que ver con un órgano que a mí me parece que es apasionante y que es el Parlamento. Decíamos hace un momento que el Parlamento es el órgano central de una democracia como forma de Estado. Es el órgano central porque si ustedes se ponen a pensar en el Parlamento, como decía Hans Kelsen, encuentran a las mayorías y a las minorías. Encuentran representados a hombres y mujeres que tienen ideales, que tienen sueños, que piensan con base en su libertad y con base en su igualdad lo que debe de ser conceptos como la justicia social, conceptos como aquello que nos une como pueblo. No por nada Hans Kelsen decía que naturalmente el pueblo está fraccionado. El pueblo, justamente por los diferentes ideales que tiene, los ideales religiosos, lo que piensa sobre ciertas cuestiones de convivencia social, el pueblo está muy fraccionado, dice Hans Kelsen. Si se ponen a pensar, lo único que nos une como sociedad es el derecho. De ahí que sea tan importante la custodia del derecho y particularmente la custodia de la norma suprema por parte del juez constitucional. Una manera justamente, y tiene que ver como empezábamos esta ponencia,
y que tiene que ver con lo que decía Hans Kelsen al terminar esta magnífica obra de la garantía jurisdiccional de la Constitución, o al terminar esta magnífica obra de la justicia constitucional. Decía justamente en este sentido, y esto me parece de lo más interesante, Hans Kelsen, como decíamos al principio, termina esta obra diciendo que justamente la justicia constitucional, al garantizar este equilibrio entre mayorías y minorías, lo que hace es custodiar y salvaguardar la paz social. Luego entonces, cuando eso hace el juez constitucional, custodia esa paz social que debe reinar, dice Hans Kelsen, en la República Democrática. El tema que me parece interesante es qué pasa y cómo se debe tomar en cuenta el principio democrático dentro de las cámaras. ¿Qué pasa si unas mayorías, votando en contra de las minorías, no respetan lo que esas minorías tienen que decir? ¿Qué pasa si en un procedimiento parlamentario una mayoría, dado que tiene los votos suficientes para tener mayoría absoluta y en ciertos casos mayorías calificadas en contra de las minorías, no los dejan ni siquiera deliberar, no los dejan ni siquiera votar? ¿Puede decir algo la justicia constitucional? Este me parece que es un tema fundamental al día de hoy en el Estado democrático. Y lo que justamente tenemos ahí que tomar en cuenta es si el juez constitucional tiene algo que decir. A grandes rasgos puedo decirles que las grandes democracias del día de hoy, las grandes democracias que tienen más años que nosotros o más ventajas, se han pronunciado sobre ese tema. Es decir, ¿puede el Tribunal Constitucional juzgar, calificar, analizar? ¿Puede interceder en un procedimiento propio, interno, del Parlamento, más allá de las normas jurídicas que éste puede emitir? Me parece que es un punto fundamental. Es un punto fundamental en el que se ha hablado a grandes rasgos en este seminario y que me parece que dentro del Parlamento es un tema aún inexplorado en México y que nos empieza a dar problemas en algunos casos. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando, y con esto casi finalizo, cuando Thomas Jefferson era vicepresidente de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, como ustedes saben, y como cualquier vicepresidente de los Estados Unidos, es a la vez presidente del Senado. Y cuando esto ocurre, el vicepresidente dirige las sesiones del Senado. Más antes, al día de hoy hay mecanismos un poco más desarrollados. Cuando Thomas Jefferson estaba en este caso, Thomas Jefferson era un apasionado del derecho parlamentario. Y Jefferson se dio cuenta de algo que me parece extraordinario. Y es, ¿qué sucede si las mayorías parlamentarias obstaculizan, si las mayorías parlamentarias privan, si las mayorías parlamentarias van en contra de esos derechos que tienen las minorías parlamentarias? ¿Es una cuestión propiamente parlamentaria o es algo que excede más allá de la autonomía legislativa? Y el problema es lo que justamente desarrolló en un momento Jefferson, que después se desarrolló en Europa y que en Estados Unidos se resolvió un caso casi 2 siglos después. Y es que cuando se obstaculiza lo que una minoría parlamentaria tiene que decir, o cuando se obstaculiza lo que una minoría parlamentaria tiene que votar al momento de hacer una norma, no se trata solamente de una cuestión interna parlamentaria, en la que el argumento de la autonomía y en el que el argumento de la autonomía constitucional no basta en un Estado democrático, por una razón. Porque cuando se le priva esos derechos a la minoría, lo que se está privando no es esa minoría parlamentaria. No es ese derecho a esos 10, esos 20, a esos 30 diputados o senadores. No es solamente una cuestión de números internos de una Cámara, sino que basta y sobra con que se priva el derecho a un diputado o a un senador para que se prive el derecho a todos los representados. Y eso es un problema enorme en las democracias de hoy. ¿Qué pasa cuando no se deja justamente votar y participar en un procedimiento parlamentario a una minoría? ¿Qué pasa cuando una mayoría simplemente va en contra de esa minoría y no los deja funcionar como supuestamente lo dice la Constitución democrática? Si ustedes recuerdan cómo justamente empezamos esta ponencia y cómo justamente me referí después, lo que hace la justicia constitucional o tiene que hacer es tratar de asegurar y custodiar la paz social. Y la paz social se logra nada más cuando entre mayorías y minorías se logra justamente ese acuerdo en el funcionamiento del Estado democrático. Al día de hoy, algunos tribunales constitucionales como el español, como el alemán, como la Suprema Corte de Estados Unidos, han desarrollado una rica jurisprudencia sobre los límites que debe tener el legislador dentro de las funciones que hay en el Parlamento. Por ejemplo, en Estados Unidos
Al día de hoy se puede justamente impugnar las normas que forman parte de los reglamentos parlamentarios de las cámaras. El límite o el único límite que ha puesto la Suprema Corte de los Estados Unidos a este tipo de reglamentos es que pueden simplificar los procedimientos parlamentarios como quieran. Solamente y como único obstáculo es que no puedan vulnerar derechos humanos. En el caso del Tribunal Constitucional Español, el tribunal ha desarrollado una rica jurisprudencia con lo que supone un concepto que en lo personal me gusta mucho, que se llama el núcleo de la función representativa. El Tribunal Constitucional ha señalado que cuando se vulnera de los parlamentarios dos funciones que son claves en el desarrollo del constitucionalismo democrático, como la función legislativa o la función del control del gobierno, el Tribunal Constitucional siempre tiene algo que decir. Y que cuando eso sucede, tiene la suficiente potestad y la competencia y la legitimidad para justamente poder analizar, poder invalidar y poder pedir la reposición del procedimiento cuando eso sucede en sede parlamentaria. Inclusive, en Alemania se considera a los diputados y a los senadores, a los parlamentarios, como órganos constitucionales, como sucede en la controversia constitucional en México. De ahí que pueden plantear una especie de conflicto competencial o de conflicto de controversia frente al Tribunal Constitucional cuando consideran que el principio democrático parlamentario ha sido vulnerado. Y pongo estos ejemplos porque al día de hoy en México todavía tenemos esta construcción. Y este problema teórico nos empieza a dar ya digamos algunas molestias en algunos procedimientos. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes en los congresos locales o en algunos procedimientos del Congreso Federal que a las minorías no se les deja votar? Y lo peor de todo es que no hay un recurso que como tal pueda justamente asegurar este tipo de procedimientos frente a la Suprema Corte. Por una parte, alguna parte de la doctrina considera que quizás el Tribunal Electoral podría tener competencia en este sentido. Esto se debe a que el Tribunal Electoral ha desarrollado una rica jurisprudencia sobre el ejercicio del cargo público representativo. A juicio del Tribunal Electoral, cuando se habla del sufragio pasivo, hablamos de 3 dimensiones en sufragio pasivo: postularse para el cargo, acceder al cargo y ejercerlo. Inclusive, por su parte, la Suprema Corte ha señalado que la democracia o los procesos democráticos supone el que se respeta mayorías y minorías. Pero cuando en ambas jurisdicciones han llegado casos que tengan que ver con el ejercicio de derechos relacionados con la función legislativa o la función del control del gobierno, ambos tribunales, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Electoral, se han declarado incompetentes para conocer lo que sucede dentro de las cámaras. Con eso termino. Uno de los enormes problemas que hay en México es ¿qué hacemos? ¿O cuál debe ser la competencia o cuál debe ser el alcance de la Constitución en ciertos órganos del Estado? Yo les dejo simplemente esta pregunta. La Constitución, que es la norma jurídica suprema y que al final de cuentas es la ley fundamental a la que nos debemos, que es la ley fundamental porque ha fundamentado este Estado, porque creó este país, porque establece los derechos de hombres y mujeres libres, que justamente desarrollan su sociedad para tener instituciones que nos puedan llevar a un país mucho más justo. Si eso hace la Constitución, la pregunta que surge es, ¿tiene la Constitución plena operatividad y plena finalización de todos sus postulados dentro de las cámaras, como sucede desde fuera? Por supuesto que sí. Y si la Constitución tiene justamente estos alcances, sería prácticamente una broma preguntarnos si la jurisdicción constitucional puede utilizar la Constitución para justamente invalidar decisiones que van en contra de sus propios principios fundamentales. Ese me parece que es un tema el que el día de hoy, aún como mexicanos, debemos preguntarnos. ¿Cuál debe ser el alcance y cuál debe ser la postura? ¿O cuáles deben ser las maneras en que podemos proteger los procedimientos internos que suceden en el Parlamento? El Parlamento es de todos. El Parlamento representa a mayorías y minorías. El Parlamento nos representa a todos. Y una manera de poder garantizar ese equilibrio entre mayorías y minorías es justamente, como decía Hans Kelsen, a través de la garantía de la paz social, una buena tarea del juez constitucional. A todos ustedes les agradezco muchísimo que hayan sintonizado esta ponencia. Espero no aburrirlos mucho. Y a todos ustedes que les haya gustado o interesado alguno de los temas que toqué, por favor escríbanme o búsquenme en Twitter, @lfnavita, para pedirme alguno de los papers de los que toqué. Confieso que en Facebook ya casi no me meto, de hecho
di de alta mi cuenta para esta ponencia. A todos ustedes muchas gracias y nuevamente a los organizadores de este evento los felicito. Que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta luego.